Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. En este breve video voy a tratar de explicar eh, en qué consiste la figura del amparo y también se van a atender algunos otros cuestionamientos como es el hecho de eh, el funcionamiento de la nueva ley de amparo, en contra de quién se interpone un amparo, quién puede interponer un juicio de amparo y cuál es el efecto o resultado de una sentencia de amparo, de acuerdo a dos elementos que me parece que no son contradictorios, sino complementarios el uno del otro, porque estaríamos hablando de el amparo como estructura legal, como se viene desmenuzando en el aparato legal, pero al mismo tiempo como es tocado y definido por la doctrina. En primer lugar, podríamos decir que el amparo es el juicio que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esta es la definición que nos ofrece el artículo primero de la Ley de Amparo. Eh, y que bueno, me parece que proporciona una definición bastante amplia y bastante satisfactoria y en sí mismo encierra distintos elementos, como el hecho de hablar de derechos humanos y garantías que a su vez estarían definiendo los derechos fundamentales. Por un lado sabemos que tenemos el tema de los derechos humanos, posteriormente tenemos el tema de los derechos fundamentales y hasta abajo, en la parte más tangible de la ley, podríamos decir que tenemos a las garantías individuales. En su párrafo 2, este mismo artículo nos dice que por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Aquí hay que ver que hay una fe de ratas, habrá que cambiarlo por Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos. Y bueno, vemos que es fiel al precepto que ya comentamos. Y bueno, pues eso podría ser para la ley, así es como nos define la ley el juicio de amparo. La doctrina también hace referencia al juicio de amparo de una forma más amplia y cronológica, ya que rescata algunos elementos propios de la evolución histórica, pero al mismo tiempo nos ofrece distintos enfoques del juicio de amparo, nos ofrece un enfoque político, al ser el juicio de amparo un instrumento político para poder limitar el actuar del Estado y que nos permite hablar en un régimen democrático de el Estado de Derecho, y al mismo tiempo pues nos habla de un elemento utilitarista utilizado por particulares en defensa de los derechos que le son bastante familiares, como es la propiedad privada, la libertad de reunión y otros tantos aspectos que históricamente también han marcado al sector económico predominante que podría ser llamado la burguesía, lo, el empresariado y bueno, los distintos nombres que han recibido a lo largo de la historia. También, pues bueno, como hemos dicho, el amparo pues busca combatir actos de autoridad. Sin embargo, antes de entrar a ello, eh, es necesario hablar del juicio de amparo como un elemento que ha venido evolucionando a lo largo de los años y que actualmente, pues bueno, ofrecen un enfoque basado en las tendencias internacionales que han inaugurado desde su inicio. Tenemos la Revolución Francesa en 1789 y posteriormente pues tenemos una serie de acontecimientos históricos en los cuales el Estado como entidad soberana tiene que empezar a recular o tiene que comenzar a retroceder para evitar ciertos conflictos o también, hay que decirlo, perdiendo ciertos conflictos en contra de la burguesía, en contra de las clases ilustradas, en contra de los seres humanos que comienzan a percatarse que el Estado cuenta con un poder y que ese poder muchas veces en el discurso político se transfiere a un individuo y que muchas veces el poder concentrado en un individuo es susceptible de caer en un abuso del poder, de caer en esa circunstancia. Entonces,
Los derechos humanos vienen como un elemento que tiene la capacidad históricamente de limitar y la intención también de limitar las facultades del Estado. Y bueno, también comienzan su desarrollo a lo largo del mundo occidental. Esto hay que hacer énfasis. Estamos hablando de la historia occidental, del mundo occidental. Pues comienza eh, a reclamar que el Estado primero sujete su actuar a un aspecto legal, pero los derechos humanos evolucionan y van un poco más allá. Tratan de hacer que el Estado no solo no se meta en algunas cosas, sino que haga algunas cosas, que sea el epicentro de algunos acontecimientos, y los derechos humanos comienzan a obtener entonces su sustento en la dignidad de las personas. Y entonces sabemos que este es un término muy subjetivo porque no se sabe lo que es digno para uno, pudiera no serlo necesariamente para otra persona, pero bueno, pues están en ese tema de perfeccionamiento de los derechos humanos. La nueva ley de amparo. Respecto a este tema, ¿cómo funciona? La ley de amparo funciona como un derecho subjetivo que puede ser activado a través de todos aquellos individuos que, presumiendo la violación de sus derechos humanos, pretendan efectuar un restablecimiento o defensa de un estado de cosas determinado. Esto es muy importante porque al hablar de derechos humanos hablamos no solo de algo que se quiera conservar, sino que posiblemente el derecho humano terminó con ese estado de cosas predeterminado y entonces el quejoso lo que pretende es restablecer ese estado de cosas. ¿Verdad? Podremos hablar de violación de derechos humanos como la educación, la salud, la vivienda, actualmente el Internet, que pues bueno, de pronto no sé si se deja incomunicado, sin Internet a una determinada población, a una comunidad, pues bueno, ellos podrían abogar porque haya el restablecimiento del estado de cosas que ellos reconocen o identifican como un derecho humano o presumen que es un derecho humano, porque hasta no tener una sentencia no tendríamos un aspecto definitivo de si es o no un derecho humano lo que se está poniendo en la litis. ¿En contra de qué se interpone el amparo? Pues bueno, el artículo segundo es bastante claro a la hora de decir que el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la ley. El artículo tercero también arroja luces sobre este asunto y nos dice que en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito, son cuestiones de formalidad. Pero también tenemos el artículo 5 en el párrafo 2 donde se dice que la autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Léase o entiéndase por situaciones jurídicas el estado de cosas predeterminado que ya he mencionado anteriormente. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Recordemos que estamos hablando del artículo 5, párrafo 2 de la Ley General de Amparo, de la Ley de Amparo, perdón. Entonces, aquí tenemos bastante claro en contra de quién se interpone el amparo, de una autoridad o de un particular que hace las veces en su tarea de un particular. Un ejemplo, un director de un área de gobierno, no sé, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o un director de una escuela que de pronto no deja ingresar a los niños que no traigan el cabello bajito, que no traigan el cabello corto. De pronto también podría estar vulnerando derechos humanos, ya que de su decisión depende que una persona pueda acceder o no a un determinado bien o servicio, haciendo especial énfasis en que los derechos humanos en su mayoría lo que definen es el derecho a consumir bienes o servicios. La educación es un servicio, la vivienda es un bien, la salud se ve traducida en un servicio, eh, y bueno, ahí hay que dar rienda suelta a la imaginación. ¿Quién puede interponer un amparo? Ya nos vamos dirigiendo a la recta final. El recurso de amparo solo puede interponerse por parte agraviada
nos dice la ley de amparo, entendiéndose por tal o como tal toda persona natural o jurídica, yo diría toda persona física o jurídica, a quien perjudique o esté en inminente peligro de ser perjudicada por toda disposición, acto o resolución y en general toda acción o omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución política. El amparo entonces, nos dice la ley, solo puede interponerse por parte agraviada por el acto de autoridad. En el recurso de amparo puede ser parte agraviada la persona jurídica, a diferencia del recurso por inconstitucionalidad, el cual solo puede ser interpuesto por un ciudadano o ciudadana. Este tema se vuelve bastante importante a la hora de ver fenómenos sociales como es el fenómeno migratorio, que pues bueno, de pronto con el paso de los años vamos a ver que tiene implicaciones sobre el plano político y económico de la vida pública de este país y pues bueno, habrá que estar al pendiente. El artículo 5 también en su primer fracción nos dice que el quejoso teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo primero de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, nos dice la ley, en ningún caso podrá invocarse por interés legítimo. Es decir, no hay que confundirlos y la autoridad pública no podrá invocar jamás el interés legítimo por obvias razones. El artículo sexto nos dice que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción 1 del artículo quinto de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por representante legal o por su apoderado o por cualquier persona que en los casos previstos en esta ley, que son casos especiales y que no muchas veces los encontramos en la práctica jurídica cotidiana. También tenemos un poco del artículo 8 que dice que el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de un legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se niegue a promoverlo. Nuevamente tenemos aquí una causa especial. Y finalmente, ¿cuál es el efecto resultado de una sentencia de amparo? Pues es bastante sencillo. Una sentencia de amparo puede tener tres destinos, que sería, según el artículo 61, ser calificado de improcedente, ya que no se encuentra vinculación o no se halló efectivamente una violación de derechos humanos. También tendríamos otro aspecto muy importante en el artículo 63 de la ley, donde si bien es cierto que no es causa de improcedencia o no se encuentra, localiza causa de improcedencia, sí encontramos el sobreseimiento en el juicio de amparo, un sobreseimiento, perdón. Eh, Posteriormente tendríamos, pues bueno, las incidencias, la incidencia de reposición en el artículo 70. En el artículo 73 tendríamos señaladas las sentencias que se pronuncien, dice a la letra, en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales y esto lo podemos entender a través del principio de relatividad que opera en el juicio de amparo. La sentencia contendrá los siguientes elementos según el entender del artículo 74 de la ley de amparo, que a la letra dice, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en juicio, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer los aspectos que mencionamos anteriormente, y finalmente los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y en caso de amparos directos el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que cuando proceda el órgano jurisdiccional advierte en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Tenemos también el artículo 75 en el que las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable para el caso del restablecimiento de las condiciones dadas que mencionábamos al principio de este video. Y posteriormente el artículo 81 procede el recurso de revisión en el amparo indirecto en contra de resoluciones siguientes y bueno, nos hace un desplegado de las circunstancias y también nos dice que procede en el párrafo 2 del artículo 81 en contra del amparo directo, en contra de sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución política. Estos aspectos se toman en cuenta
a la hora de entender la evolución cronológica, porque como podemos observar, la protección del juicio de amparo es cada vez más amplia, cada vez es más restrictiva para el Estado de hacer, no hacer o dejar de hacer, y también sigue la suerte de la normatividad internacional porque se vigila muy de cerca desde nuestro Poder Judicial lo que se está haciendo en Sudamérica, lo que se está haciendo en Venezuela, lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en España, en la Complutense de Madrid. Entonces tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando a la hora de analizar teóricamente y metodológicamente el juicio de amparo. Muchísimas gracias.